Amén. Gracias, Esther. Uno de los errores más graves que comete mucha gente es vivir bajo la impresión de que el que no cree la Biblia no está sujeto a lo que la Biblia dice. Crea usted o no, este libro sigue siendo palabra de Dios. Dios no necesita que tú creas su palabra para que sea su palabra. A Dios no le hace falta que si todo el mundo desecha la palabra de Dios, sigue siendo verdad. Si uno cree o no cree, los principios de la palabra de Dios siguen vigentes. Las leyes de Dios son tan reales y tan vigentes y tan inquebrantables como las leyes de la creación, o lo que algunos dicen la naturaleza. El hecho de que uno no crea en la ley de la gravedad no significa que si tú dejas caerte de un edificio de 12 pisos, no vas a terminar una mancha grasosa. En toda la caída puedes decir, yo no creo en la gravedad, yo no creo en la gravedad, yo no creo en la gravedad. En el décimo primer piso estás bien, en el décimo, el noveno, el octavo, y tú dices, voy bien. Sí, pero un día, tarde o temprano, después de que tú te eches de un edificio de 10 pisos, tu cuerpo va a caer al suelo. Y tú vas a pasar la eternidad. Creas o no creas en la ley de la gravedad. El hecho de que uno no crea en las leyes de Dios, el hecho de que uno no crea que la paga del pecado es muerte, el hecho de que uno no crea lo que Dios dice, no anula la verdad de lo que Dios dice. Quiero hablarle por unos minutos acerca de la tragedia de la verdad ignorada. La tragedia de la verdad ignorada. La primera ley ignorada que produce la tragedia es la ley de la siembra. Mucha gente vive haciendo a un lado, negando la ley de la siembra y la siega. Dios mandó a Saúl a destruir a los amalecitas. En 1 Samuel 15:3 dice, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Oh, qué terrible es Dios. ¿Por qué Dios mandó a Saúl a mandar hasta los niños de pechos? ¿Quieres que te explique eso? Yo también. Yo no entiendo eso. Hay varios intentos de explicar por qué Dios dice eso. La verdad es que Dios no está obligado a explicar por qué Él dice lo que dice. Dice en 1 Samuel 15:9 dice, ve pues, el versículo 13 dice, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Sufrió las consecuencias de no haber hecho caso a las palabras de Dios. Y luego, versículo 26, leímos esto. Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Dios. Yo me pregunto, ¿cuántos cristianos han sido abandonados por Dios porque desecharon la palabra de Dios? Ahora, mira. Tú crees lo que yo digo si quieres, y si no lo quieres creer, no lo creas. Pero más vale que creas lo que Dios dice. No tienes que aceptar mi opinión acerca de las cosas, pero más vale que aceptes lo que Dios dice acerca del asunto. La confesión de Saúl fue débil e inadecuada. La confrontación con el profeta de Dios no puso a Saúl de rodillas.
Una sola cosa humilló a Saúl, la pronunciación del juicio de Dios. Mi hermano, no espere hasta que llegue el juicio de Dios para hacerle caso a Dios. Hazle caso a la bondad de Dios, a la paciencia de Dios, al amor de Dios. No esperes hasta que Dios tenga que tratar contigo en términos de juicio. Esta escena se presenta en forma dramática en las Escrituras. Samuel declara todo lo que Dios exige en una sola palabra: obediencia. Es todo lo que Dios quiere. Es todo lo que Dios exige. Hay una cosa que agrada a Dios más que todas las cosas. Hay una sola cosa que hace que una persona sea aceptable a Dios, y es la obediencia. No es tu sentimiento, no es tu emoción, no es tu supuesta devoción, no es tu religiosidad, es la obediencia. Dios quiere un corazón de devoción, un corazón dispuesto a obedecer. Samuel dice aquí que Dios dijo que es mejor obedecer que sacrificar. La obediencia es el mejor regalo que jamás puedes dar a Dios. El regalo supremo que se le puede dar a Dios es obedecer a lo que no entiendo. Es obedecer cuando no entiendo por qué estoy obedeciendo. Es hacer lo que Dios dice confiando en que Él sabe lo que dice. Es obedecer sin cuestionar. Es obedecer sin dudar. Es obedecer sin detenerse. Obedecer a lo que no entiendo es fe. Fe no es una gran creencia. Fe no es una gran devoción religiosa. Fe es obedecer a Dios cuando no entiendo por qué me está diciendo que haga lo que me está diciendo que haga. Y ahí es donde muchos cristianos se topan. Pues yo no entiendo ese asunto del diezmo. No tienes que entenderlo, solo tienes que obedecerlo. Pues yo no sé por qué tengo que asistir a la iglesia las 3 veces por semana. No tienes que entenderlo, solo tienes que obedecerlo. Pues yo no entiendo por qué la mujer tiene que dejar de usar pantalón y empezar a usar vestido. No tienes que entenderlo, solo tienes que hacerlo. Pues yo no veo nada malo en... Por eso, tonto, es porque no lo ves, porque tienes que hacerlo. Es lo que te dice tu hijo adolescente. Pues yo no veo, por eso Dios te dio mamá y papá. Porque tú estás menso. Y te dio papás más inteligentes que tú para que no tropieces con tu mensadumbre. ¿Es palabra mensadumbre? Bueno, ya es, porque ya la dije. Y luego Samuel ilustra la seriedad de la desobediencia. ¿Sabe que desobedecemos a Dios se nos hace poco? ¿Y qué? El pastor dice, necesitas asistir a la iglesia el domingo en la noche. ¿Y no? ¿Qué? Escucha cómo Samuel, el varón de Dios, describe la desobediencia. Dice que la rebelión o la desobediencia es como el pecado de la adivinación. ¿Sabe qué es adivinación? Es hechicería. Es brujería. Es hacerle caso a Walter Mercado. Mucho amor, mucho amor. Dice que la obstinación es igual a la idolatría. El cristiano desobediente es idólatra y observa la brujería. Ok, te lo voy a comprobar. A alguien le estás haciendo caso. ¿Sabes quién es tu Dios? Oh, el Señor Jesucristo. No. Oh, Jehová. No. Tu Dios es el Dios, es a quien le haces caso. Este es el Dios de algunos. Tú le haces caso a esto. Este es el Dios de otros. Este es el Dios de otro, clic. Este es el Dios de otros. Tu triste, vaga flojería.
flojera, pereza. Tu Dios es aquel a quien le haces caso. No, yo creo en la Biblia Reina Valera 1960. No es cierto. Tú tienes más confianza en el norte o el porvenir que la palabra de Dios. Algo pobrecito. Yo no entiendo. Tu Dios, los Rayados. Peor tantito los Tigres. O el América. ¿Pastor está predicando contra el deporte? No. No. Estoy predicando en contra de que tú hagas más caso a otro Dios que al Dios vivo y verdadero. Esta es una de las 3 verdades que quiero hablar de que producen la tragedia en las vidas de personas salvas o inconversas. No ignores la ley de la siembra. Hay 3 etapas de la ley de la siembra. Se siembra para cegar. Amén. Se siembra para cegar. Una pregunta, ¿qué estás sembrando? ¿Qué estás sembrando en las vidas de tus hijos? Número 2, se ciega lo que se siembra. No siembres maíz si estás esperando recoger trigo, no va a suceder. Y no ciegas desobediencia a Dios si tú esperas cegar obediencia en las vidas de tus hijos. No vengas conmigo quejándote y en remordimiento por la rebelión de tus hijos, porque tus hijos te quebrantan el corazón, tú estás quebrantando el corazón de Dios. Ay, pastor, parece que cuando se enferma regresa más bravo que nunca. Se ciega, número 3, se ciega más que lo que se siembra. Uno siembra un granito y sale una mazorca. No, pastor, esa es una cosa pequeña. Sí, bueno, está bien, pero vas a cegar algo más grande. Saúl hizo a un lado esta ley. Puso excusas. De Amalek los han traído porque el pueblo. Échale la culpa a tu esposa si quieres. No, es que mi esposo no me deja. Tú haces lo que tú quieres hacer y tú lo sabes. Es que mi esposo no me deja ir a la iglesia. Pero te deja ir a Soriana. ¿Ah? Y te deja ver tele. No me digas eso. Y luego hay otros que es que mi esposa no me ayuda, pastor. Pues dale 2, 3 cachetadas y ya terminan. No. No le des cachetadas. Escobazos, pero por cachetadas no. El hijo pródigo hizo a un lado esta ley. El hijo pródigo no hizo caso a la ley de la siembra y produjo mundanalidad y pecado y esclavitud y sufrimiento, pérdida de amigos, pérdida de dinero, destitución, pobreza espiritual, pobreza material y olor a puerco. ¿A qué huele? ¿Huele a marrano? ¿Aquí hay alguien que ha estado revolcándose en el marranero? El hijo pródigo, como todo el que desobedece a Dios, llegó al día en que estaba destituido. Destitución significa no saber qué hacer. Y su sufrimiento fue porque desperdició, malgastó todo lo que tenía. Malgastó su dinero, su propiedad, sus talentos, su propósito en la vida, sus oportunidades, su mente, sus pensamientos, sus manos, su cuerpo, su alma. Joven, haz caso.
segarás lo que estás sembrando. Si siembras rebelión, egoísmo, mentira, infidelidad, alcohol, tabaco, droga, sexo ilícito, sembrarás sus frutos. Mira, ten cuidado, antes de sembrar una vida descuidada, considera que un día lo vas a cegar. Se siembra para cegar, se ciega lo que se siembra, se ciega más que lo que se siembra. Esta verdad fue ignorada por Jacob. Jacob fue engañador, un sinvergüenza. Le robó a Esaú su primogenitura y la bendición de su padre. Engañó a su padre Isaac. Y años después sus propios hijos lo engañaron, como estudiamos hoy en la escuela dominical. Sus propios hijos le dejaron la impresión de que su hijo José había muerto. Mi hermano, la ley de la siembra no puede ignorarse sin consecuencias. Es la ley de Dios. La segunda verdad ignorada o ley ignorada que produce la tragedia es la ley de la espada. Mateo 26:52, Cristo dijo, el que vive por la espada, muere por la espada. ¿Se acuerda de la historia del rey Adonibesec? No puedes pronunciarlo, mucho menos recordarlo. El rey Adonibesec fue un gran guerrillero. La costumbre de esos días fue que cuando un rey capturaba a otro rey, le cortaba los dedos pulgares de las manos, de los pies para que no pudiera correr y de las manos para que no pudiera manejar la espada. Adonibesec había hecho esto con 70 reyes. Pero un día él fue derrotado y capturado. Jueces 1:6 dice, mas Adonibesec huyó y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y los pies. Entonces dijo Adonibesec, 70 reyes, cortados los pulgares de las manos, sus manos y sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa, como yo hice, así me ha pagado Dios, y le llevaron a Jerusalén donde murió. A como haces, te harán. Esta ley se ignora hoy en día por los cristianos. Los cristianos mismos emplean el arma más letal que el mundo jamás ha conocido. Y no es la espada, no es la ametralladora, no es el AK-47, no es la escopeta, es la lengua. Salmo 10:7, la lengua, llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Salmo 12:4, Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Salmo 39:1, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno. Wow. Está hablando de freno como se usa en el caballo. Salmo 50:19, tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Salmo 52:2, agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Salmo 52:4, has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Salmo 64:8, sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que los vean. Proverbios 10:31, sus propias lenguas lo harán caer, se espantarán todos los que los vean. Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos.
Proverbios 21:23, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Santiago 3:5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. 1 Pedro 3:10, porque el que quiere amar la vida y dar ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Una pregunta, ¿cómo está tu lengua? ¿Picuda? ¿Tu lengua bendice o maldice? Si tú cortas pulgares con el chisme, un día los tuyos serán cortados. Cuidado con la espada de la lengua. Cuidado con la espada de la envidia y el celos y el chisme y la mentira y el engaño y la crítica. Hay una historia interesantísima en el libro de Esther. Un hombre llamado Amán aborrecía a los judíos, y en especial a Mardoqueo, porque Mardoqueo rehusó honrarle como él sentía que merecía ser honrado. Lea la historia, es fascinante. Amán hizo una horca para ejecutar a Mardoqueo, y él terminó ahorcado sobre su propia horca. Cuidado con la espada de la envidia. Cuidado con ese espíritu que rehúsa perdonar. ¿Sabe? El pastor predica contra la pornografía, la borrachera, la droga y el baile, y amén, y todos los bautistas, amén. Pero hablamos del chisme y la mentira y la crítica y la envidia y el odio y la amargura, y como que se pone silencioso. Bola de hipócritas. Mateo 18:21, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y luego Pedro, yo creo que Pedro hizo como hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Algunos de ustedes ni una sola vez. Hay mujeres aquí, tú estás enojada con tu esposo por algo que hizo hace 20 años, él ya se olvidó. Es curioso, el hombre no puede recordar lo que debe recordar y la mujer no puede olvidar lo que debe olvidar. Qué buena memoria tienen las mujeres. Jesús le dijo, no te digo que hasta 7, sino aún 70 veces 7, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero mira lo que dice, que este ingrato siervo hizo. Dice, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, una miseria. Y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. Mas él no quiso y sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Ay, es que
El hermano fulano me ofendió. Lastimó mis sentimientos. Sí, y tu triste, vil pecado clavó al Señor Jesucristo a la cruz del Calvario. Y Él te perdonó. Que tú no puedes perdonar a alguien que dice algo indiscretamente o algo en un momento de frustración. No puedes perdonar a alguien más. Tú debes al Señor 10,000 mundos de veces más que lo que esa persona te debe. ¡Perdona! ¿Sabe qué es lo que necesita la Iglesia Bautista Montebrón? Una buena dosis de perdón. Somos tan presumidos y tan creídos. Tú pones tus sentimientos en una posición más importante que el bienestar de la obra de Dios y la causa de Cristo y las almas. A veces siento que estoy tratando con una bola de bebés, unos huercos mocosos. ¡Crece tantito! ¡Sé hombre! Desarrolla una resistencia a tus tristes sentimientos. Yo rehúso ser tu referee. Yo no soy árbitro, soy pastor. Soy profeta de Dios, soy predicador de la palabra de Dios. Tú arregla tus propios tontos conflictos. Y si no tienes suficiente cristianismo para hacerlo, pues busca una iglesia donde no se necesita tanto cristianismo. Ay, pastor, ¿nos está corriendo? No, no te estoy corriendo. Estoy diciendo que crezcas. Te estoy dando una alternativa. Ay, pero es que no sabe lo que me hizo. No me importa lo que te hizo. Menos a Dios le importa lo que le hizo. Compara lo que Él te hizo con lo que tú le hiciste a Cristo. Tu pecado y el mío hizo necesario que el Señor Jesucristo sufriera en la cruz del Calvario, que sufriera la condenación de los condenados. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Mira, haz esto. Alguien te hace algo, desarrolla esta costumbre. ¿Quién soy yo? ¿Qué tan importante soy yo? ¿Qué tanto importan mis sentimientos? Ahora, si tú quieres vivir así con el dedo gordo en la mano, en la boca, chupándolo todo el tiempo, vive así, a mí no me importa, yo no voy a vivir así. Hace unos días, uno de los asistentes, no voy a decir quién fue, uno de mis asistentes, un buen hombre, fue a buscarme al aeropuerto. Y de regreso, me dijo, pastor, ¿sabe lo que dice cierta gente? Y nombró un grupo. ¿Sabe qué ellos piensan acerca de usted? Dije, no, y no quiero saberlo. ¿Qué importa lo que ellos piensan acerca de mí? ¿Quién soy yo? Soy un pecador salvo por la gracia. No. Un vil pecador salvo por la gracia. No. Un vil ingrato pecador salvo por la gracia. Pablo dijo, Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Nos creemos tan clave, tan importantes, que así importan nuestros sentimientos. La tercera ley ignorada que produce la tragedia es la ley del pecado. Números 32, 23, mas si así no lo hacéis, aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. ¿Oyó esas palabras? Sabed que vuestro pecado os alcanzará.
espero que nadie mal entienda lo que voy a decir. Cuando yo me encuentro con un miembro de esta iglesia, en la calle o en la tienda o en un negocio o en una parte, siempre trato de ser caballero y cortés. Ayer me encontré con una hermana de esta iglesia y la saludé en una tienda y 20 segundos y nada más le dejé saber que estaba ahí. Y hace poco vi a una dama que antes asistía a esta iglesia. De adolescente asistía a esta iglesia. Cuando la vi no la reconocí. Si usted me conoce, usted sabe que yo hago un esfuerzo por hablar a la gente por su nombre. Ella tuvo que decirme su nombre. No la habría conocido. El pecado había cambiado su apariencia. Tocamos algo de esto el jueves en la noche, pero ustedes no estuvieron jueves en la noche, entonces lo voy a volver a cubrir. El pecado afecta cada aspecto de la vida. El pecado afecta la expresión de tu cara. El pecado afecta tu apariencia, afecta tu vestido, afecta tu mente, afecta tu corazón. Dios diseñó tu cuerpo de tal forma que no puedes evitar que se descubra tu pecado. Al que vive en el pecado, su cuerpo lo anunciará a todo mundo. Hace tiempo iba hacia la carretera y me encontré con un hermano que había dejado de asistir a la iglesia. Y él no vio, pero yo vi que traía un cigarro. Paré el carro, bajé el vidrio y lo saludé. Y hermano, ¿cómo está? Y tenía el cigarro aquí atrás. Pensaba que me lo estaba escondiendo. Hermano, ¿quién soy yo? Yo no soy nadie. Algunos piensan que si me puedo esconder del pastor, estoy bien. Y me lo detuve ahí de adrede. Lo que él no sabía es que el humo estaba subiendo. Parecía que tenía chimenea aquí en la cabeza. Y al final le dije, hermano, tire el cigarro, se le va a quedar con los dedos. Hace años estaba en Fort Worth, Texas, y iba por una carretera. Vi a un pastor bautista. Bueno, dice que bautista. Iba en su carro, estaba haciendo frío. Tenía el vidrio de la puerta tanto hacia abajo. Tenía un guante blanco con un cigarrillo y estaba haciendo. Y luego ponía el cigarro afuera, pensando que así encubría o así evitaba que alguien supiera que fumaba. Todos sabíamos que fumaba. Y él masticaba chicle y se ponía colonia y quién sabe cuánto. Tú puedes encubrir tu pecado. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Sabe qué sucede? El pecado que esta generación tolera será engrandecida en las vidas de la siguiente generación. Amén. Tu pecado alcanzará tu cuerpo, tu pecado alcanzará a tus hijos, tu pecado te alcanzará en el juicio. Un día todos nosotros estaremos ante Dios. Ahora, yo no creo eso. No tienes que creerlo. Va a suceder. Tú no tienes que creer que el sol va a salir mañana, pero el sol va a salir. Tú no tienes que creer que los Rayados van a perder su propio juego, pero va a suceder.
creas o no creas. Un día vamos a mirar a Dios cara a cara. ¿Tú sabes lo difícil que es mirar en la cara de un amigo a quien le has quedado mal o a quien has engañado? Tú no vas a poder sacarle la vuelta a esa cita. Qué difícil va a ser mirar a la cara de Dios sabiendo que lo hemos engañado. Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Tú no podrás echarle la culpa a otro. No podrás echarle la culpa a tu esposo, a tu esposa, a tus padres, a un hermano que te ha ofendido. Amós 4:12, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. ¿Estás preparado para venir al encuentro con tu Dios? ¿Tú estás dispuesto a dar cuenta de lo que tú has hecho? ¿A dar cuenta de ti? Isaías 1:8, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¡Wow! Dios perdona. En cuestión de segundos, usted podría estar bien con Dios en esta mañana. Si usted está aquí en esta tarde y usted no está 100% seguro que Dios, o que usted iría al cielo cuando muriera, lo único que tiene que hacer es venir y hacer lo que la Biblia dice. En cuestión de minutos, usted puede estar bien con Dios. Mi hermano cristiano desobediente, en cuestión de minutos, usted puede estar bien con Dios. Lo único que tiene que hacer es, ok, Señor, está bien, yo me rindo. Te voy a obedecer. Y luego empezar a obedecer a Dios. El que ignora las leyes de Dios, aunque no las crea, sufrirá las consecuencias de todas maneras. Y usted crea de esta iglesia lo que usted quiere creer, crea acerca de este predicador lo que usted quiera creer, eso no cambia las consecuencias de no creer a Dios. No ignore, no haga caso omiso a lo que Dios dice. Señor, gracias por tu paciencia con nosotros. Y qué paciente eres con todos nosotros. Pero Señor, no queremos frustrar tu paciencia. Te pido que ayudes a esa persona que tu palabra ha tocado en esta mañana, que ha convencido de su pecado, de su necesidad. Oh Señor, háblanos. Ayúdanos a responder, ayúdanos a poner a un lado nuestro orgullo, nuestros sentimientos, nuestra autoimagen y simplemente responder a lo que tú nos dices. Te pido por esa persona que necesita recibir a Cristo en esta mañana, que alguien vaya y le hable y que responda, que acepte a Cristo en esta mañana. Te pido por ese cristiano desobediente, sabe que no está bien. Nadie tiene que decirle, tú ya le dijiste en esta mañana por tu espíritu, que decida en esta mañana, voy a empezar a obedecer a Dios. Voy a poner a un lado mis sentimientos. Voy a dejar que Dios sea mi Dios. Bendice la invitación, te lo pedimos en el nombre de Cristo.